El familiar rugido del motor de un sedán llenó el aire mientras entraba al garaje del taller de reparaciones. No había nada inusual en la entrega del vehículo, simplemente otro cliente que necesitaba un servicio de rutina. Pero cuando el mecánico, Carl, abrió el capó, un leve brillo debajo del tablero llamó su atención. Antes de que pudiera reaccionar, una mano enguantada y rápida salió de las sombras y deslizó un pequeño y elegante dispositivo en un compartimento oculto debajo de la columna de dirección. Los movimientos del operativo eran silenciosos, precisos, un fantasma en la máquina. Carl, sin darse cuenta, cerró el capó y se preparó para la inspección normal. En el centro de comando débilmente iluminado, a kilómetros de distancia, los ojos de Héctor escanearon las docenas de monitores, cada uno de los cuales mostraba flujos de datos y señales de vigilancia. Sus dedos vacilaron sobre el teclado. Había algo mal, un destello de irregularidad. Se acercó a la señal del taller de reparaciones. Actividad anómala, pero nada evidente. Sin embargo, los datos no mienten. Los instintos de Héctor eran agudos, perfeccionados tras años de monitorear cambios sutiles en patrones. Se concentró en el vehículo, analizando cada movimiento. La sombra del agente permaneció el tiempo suficiente para que Héctor vislumbrara el dispositivo oculto que estaba escondido. Su pulso se aceleró. Ese no fue solo un trabajo de rutina, fue un mensaje, una señal. Héctor se inclinó hacia adelante, su mente acelerada. ¿Quién era el verdadero objetivo que se escondía debajo de ese tablero? La misión estaba lejos de terminar, pero Héctor no estaba seguro de quién estaba siendo perseguido o quién los estaba cazando. Habían pasado semanas desde la extraña caída, pero la sensación inquietante persistía y aumentaba. En múltiples ubicaciones, habían comenzado a aparecer señales cifradas, escapando de sus canales de seguridad habituales. Al principio, no fue nada significativo, fluctuaciones menores en las señales de vigilancia, breves momentos de interferencia que fácilmente podrían descartarse como fallas técnicas. Pero pronto quedó claro, esto no era una coincidencia. Estas anomalías tenían un propósito, un ritmo y un patrón. En el centro de mando, Héctor estaba sentado en la oscuridad, con los ojos fijos en las alertas parpadeantes en su pantalla. Sonó uno nuevo, otra violación de señal, cifrada, imposible de rastrear. La frecuencia estaba apagada, distorsionada de una manera que no coincidía con sus protocolos estándar. Era como si alguien estuviera poniendo a prueba deliberadamente sus defensas, superando límites que ni siquiera sabían que existían. Randy, un analista sagaz y experimentado, miró los datos por encima del hombro de Héctor con el ceño fruncido. He estado siguiendo los informes, Héctor. Esto no es solo una interferencia aleatoria. Tiene un ritmo. Alguien está buscando algo. Lucía, otro miembro de confianza del equipo de Héctor, se unió a ellos y señaló una serie de puntos de datos en la pantalla. También hemos tenido un número preocupante de miembros menores del personal desaparecidos en las últimas semanas. Al principio, pensamos que se trataba simplemente de una rotación, pero ahora es demasiada coincidencia. Está sucediendo algo más grande. Héctor se pasó una mano por el pelo y se le encogió el estómago. No fueron solo errores aleatorios en el sistema o algunas personas desaparecidas. Había un esfuerzo coordinado detrás de esto, algo mucho más peligroso de lo que habían previsto. Alguien está probando nuestras defensas, murmuró Héctor en voz baja, pensativo, y lo están haciendo metódicamente. Saben exactamente cómo evitar nuestra detección. La tensión en la sala aumentó a medida que las implicaciones se asimilaban. Esto no era trabajo de aficionados, se trataba de un grupo bien organizado, lo suficientemente capacitado para adelantarse a cada uno de sus movimientos. Y si podían violar su seguridad tan fácilmente, ¿quién sabía qué más habían planeado? Randy habló de nuevo, su voz cargada de sospecha. ¿Qué pasa si hay un topo? ¿Alguien incrustado dentro de uno de los nuevos talleres de reparación? Eso explicaría cómo están eludiendo nuestra vigilancia. Los ojos de Héctor volvieron a posarse en la pantalla. Si realmente había un topo,
Significaba que estaban mucho más cerca de sus operaciones de lo que pensaban. La confianza que tenían en su red se estaba haciendo añicos poco a poco. La pregunta ya no era OMC estaba detrás de esto, pero cómo hasta dónde había llegado la brecha. El zumbido de las luces del centro de mando pareció resonar en el cráneo de Héctor. Su mente todavía estaba lidiando con el peso de los acontecimientos recientes, pero había algo más que lo carcomía. Un recuerdo que se negaba a permanecer enterrado, un nombre, una cara, era un fantasma de su pasado, uno en el que no había pensado en años, el operativo de Belgrado. Casi podía oír el susurro agudo de esa voz fría y calculada en su oído, recordándole que sus misiones nunca fueron personales. Sin embargo, todo había cambiado después de Belgrado. Todo se había derrumbado, dejando solo fantasmas, aquellos que no podía perseguir y aquellos que se habían desvanecido en las sombras de una vida que ya no reconocía. Ri había sido el primero en mencionarlo, su agente más experto en tecnología. Héctor, tienes que ver esto. Héctor se giró con los dedos congelados sobre la consola, mientras Ri aparecía un mensaje cifrado en la pantalla. La fuente se remonta a una empresa de tecnología aparentemente desconocida, Digital Nexus. A primera vista parecía una startup más que impulsaba la innovación en seguridad de IA, pero había anomalías ocultas en los metadatos. Digital Nexus tiene vínculos con algo más profundo, explicó Ray entrecerrando los ojos. Crucé sus servidores con registros de Belgrado y ahí está. Héctor se inclinó hacia adelante con la mirada fija. Rae presionó algunas teclas, revelando una serie de archivos cifrados. La mayoría eran ilegibles, pero unas pocas líneas de código aparecieron en la pantalla antes de que Héctor pudiera detenerlo. Fase 0. Su corazón dio un vuelco. Fase 0, el nombre en clave utilizado para las primeras operaciones de los Lobos, su agenda secreta. Un proyecto viejo y peligroso que se suponía iba a ser borrado de la historia. Las implicaciones fueron inmediatas y escalofriantes. Alguien de su pasado, alguien que creía muerto, había resurgido y estaban trabajando con una organización completamente nueva, una que estaba construyendo algo mucho más poderoso de lo que Héctor había anticipado. Pero ¿quién estaba detrás de esto? ¿Quién había reactivado la fase 0? Y lo más importante, ¿por qué? Ri, dijo Héctor, en voz baja pero urgente. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre esta empresa, y me refiero a todo. Si alguien de Belgrado está vivo, necesitamos saberlo ahora. Ray asintió, pero Héctor se dio cuenta de que su mente ya se estaba moviendo, analizando los detalles más rápido de lo que Héctor podía procesar. Este no era un trabajo más, esto fue personal, y Héctor estaba a punto de regresar a un mundo que creía haber dejado atrás. El sistema de alarma de las instalaciones de Las Vegas sonó a toda velocidad en la noche, y el ruido estridente atravesó el zumbido habitual de la oficina. Bobby, supervisando a un equipo de aprendices en la sala de operaciones segura, maldijo en voz baja mientras corría hacia la consola. Sus alumnos se apresuraron a responder, pero incluso con su sólido entrenamiento, la situación era terrible. Esta no fue una simple violación de seguridad. Cierra todas las puertas y no dejes salir a nadie, ladró Bobby. Pero él ya sabía que no llegarían a tiempo. Los intrusos lo habían planeado todo. Los monitores mostraban movimientos rápidos. Un intruso había traspasado su perímetro de seguridad exterior, atravesando las capas de defensas físicas y digitales con una eficiencia inquietante. El corazón de Bobby se aceleró cuando las imágenes de la brecha aparecieron en su pantalla. Quienquiera que estuviera detrás de esto conocía las instalaciones como la palma de su mano, eran profesionales. Este no fue solo un atraco al azar. Bobby ingresó un código para alertar a los refuerzos, pero cuando el sistema respondió, se quedó paralizado. La bóveda de datos había sido violada. Se estaban robando archivos, datos clave, a un ritmo alarmante. Sus alumnos hicieron todo lo posible para mantenerse firmes, y uno de ellos vislumbró al intruso a través de una escotilla de mantenimiento, una figura alta, vestida de negro, que se movía como una sombra, silencioso
eficiente, de repente las pantallas cambiaron, revelando algo aún más preocupante que la brecha misma. Nombres, objetivos protegidos, activos ocultos, y entre ellos Cristina. A Bobby se le cortó el aliento cuando vio su nombre, los archivos redactados a su alrededor, pero los números de identificación eran inconfundibles. Cristina, ella había sido un activo clave en su última operación. Si ella estaba en la lista, significaba que algo mucho más insidioso estaba sucediendo. Se levantó de su asiento, la urgencia alimentaba cada uno de sus movimientos. Necesitamos detener esto ahora. El nombre de Cristina está en su lista, la están apuntando. Pero incluso cuando dio la orden, el intruso se estaba escapando de las últimas líneas de defensa. Bobby sabía que los datos que se estaban robando ahora eran más que simplemente información táctica. Eran la clave para comprender quién había orquestado esta violación. Cuando el intruso desapareció en la noche, dejando solo un rastro de huellas digitales, Bobby no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. La violación había revelado más de lo esperado. Había fuerzas en juego y se movían rápidamente. Los lobos habían vuelto, la mañana de Cristina comenzó como siempre, una rutina tranquila que llevaba el peso de la normalidad en un mundo que ella sabía que era todo lo contrario. No tenía idea de que al otro lado de la ciudad, una figura tranquila, mesurada, observaba cada uno de sus movimientos. La mirada de Héctor se fijó en la transmisión en vivo frente a él, un flujo constante de datos e imágenes de vigilancia. Cristina estaba allí, tal como lo había estado durante semanas, un peón, inconsciente del juego que se jugaba a su alrededor, sin darse cuenta de que ahora ella era una pieza clave de algo mucho más grande. Sus dedos se cernieron sobre el teclado, su mente, corriendo con posibilidades, tenía que establecer contacto, tenía que advertirle, pero ¿cómo? Habían pasado años desde que hablaron, desde esa última y críptica llamada. Mucho había cambiado, mucho se había perdido. ¿Realmente podría traerla de regreso a este mundo? ¿Podría arriesgarse a hacerla retroceder? Observó cómo Cristina salía de su apartamento sin darse cuenta de las miradas indiscretas que la estaban observando. Cada movimiento, cada gesto parecía bastante inocente. Sin embargo, Héctor no pudo deshacerse del creciente temor en sus entrañas. Esto no fue solo una coincidencia. El nombre de Cristina estaba en esa lista. Ella era un objetivo. De nuevo, la comprensión fue dura. Esta vez ella no era solo una víctima de las circunstancias, se había convertido en un objetivo clave para algo mucho más grande. El grupo que se había arraigado en las sombras, el que manipulaba las viejas tácticas de los lobos con nuevos métodos, se estaba acercando a ella. Héctor cerró los ojos por un momento, haciendo a un lado el peso de sus propias emociones. Se había prometido a sí mismo que no permitiría que esto volviera así a suceder, que no la arrastraría a otra guerra que no merecía. Pero ya era demasiado tarde. Ella ya estaba en eso. No podía permanecer alejado por más tiempo, pero ¿cómo se acercaría a ella? Después de todo lo que había sucedido, ¿cómo le explicaría que, sin saberlo, se había convertido en un peón del plan de otra persona? El sentimiento de impotencia se apoderó de él. No había una buena manera de hacer esto, solo tenía una opción: contactarla. Pero mientras escribía un mensaje, sus dedos se posaron sobre el botón de enviar. Sabía que una vez enviado, todo cambiaría. Otra vez, los dedos de Lucía volaron sobre las teclas, su mente trabajaba más rápido de lo que sus manos podían mantener. Había pasado la mayor parte de la mañana investigando capas de archivos cifrados, revisando datos que no tenían sentido a primera vista, pero hacía mucho tiempo que había aprendido a confiar en sus instintos cuando las cosas no cuadraban. Y en ese momento todo apuntaba a algo grande, algo peligroso. Ella estaba cerca, demasiado cerca de la verdad. Entendido, murmuró en voz baja mientras descifraba las últimas líneas de código, revelando la estructura de la nueva amenaza a la que se enfrentaban. La organización que había comenzado a reanimar a los lobos
No solo estaba viva, sino que también estaba evolucionando. Ya no eran solo un puñado de agentes deshonestos, tenían un nombre protocolo de hélice y su misión fue mucho más insidiosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Lucía hojeó los archivos y entrecerró los ojos mientras absorbía la magnitud de la operación. Helix Protocol no era solo un grupo en la sombra, era una organización híbrida que combinaba las tácticas despiadadas de los lobos con tecnología de punta. Usaban IA para atacar a sus enemigos con una precisión escalofriante. Predecían movimientos, analizaban comportamientos y determinaban el momento exacto para atacar. Ya no se trataba solo de poder físico. Habían encontrado una manera de controlar a las personas a través de datos. El primer objetivo de Helix era terriblemente claro. Pretendían realizar ingeniería inversa en la red de Richard, la misma infraestructura que alguna vez había sido su mejor arma. Querían controlarlo no solo para acceder a los recursos, sino para remodelar el mundo desde dentro, y estaban utilizando empresas tecnológicas comprometidas, nuevas empresas con productos aparentemente inocuos como puntos de entrada. Fase cero, susurró Lucía para sí misma, recordando el nombre que Héctor había descubierto. Todo tenía sentido ahora. No se trataba solo de reconstruir a los lobos, sino de reconstruir el mundo a través de la tecnología. Las piezas finalmente estaban encajando. Se volvió hacia Héctor, que estaba de pie en silencio a su lado, observando cómo se desarrollaban los datos. La mirada en sus ojos era de incredulidad, pero también de sombría determinación. Habían sospechado por un tiempo que alguien estaba usando los métodos de los lobos, pero ahora estaba claro, el protocolo Helix ya no era una teoría, era real y venía por ellos. Tenemos que detenerlos antes de que obtengan el control total, dijo Lucía, con voz firme, aunque el peso de su situación era claro en sus ojos. Si toman la red de Richard, tendrán acceso a todo por lo que hemos trabajado, tendrán el poder de controlarnos no solo a nosotros, sino a todos. Héctor apretó los puños y la tensión familiar aumentó. Y si están apuntando a Cristina, no tenemos tiempo que perder. Lucía asintió. Necesitamos actuar rápido. Helix está reconstruyendo la metodología de los Wolves utilizando algo que nunca anticipamos del todo, la IA. Con eso, la verdad se instaló pesadamente en la habitación. Ya no estaban simplemente luchando contra una facción rebelde, estaban luchando contra una máquina calculadora inteligente que podía superarlos en todo momento. Y el próximo movimiento de Helix Protocol podría destruir todo lo que habían construido. Héctor paseaba por el centro de mando con poca luz, su mente acelerada. Tenía que pensar varios pasos por delante, anticipar el siguiente paso de Helix y asegurarse de que cayeran directamente en su trampa. La clave fue la mala dirección. Si pudiera convencer a Helix de que un objetivo de alto valor estaba en movimiento, estarían demasiado concentrados en lo equivocado. Ri, dijo Héctor, con la voz tensa por la urgencia, necesito que filtres información falsa sobre el doctor Peterson. Diles que lo trasladarán mañana, usa todos los canales correctos, asegúrate de que parezca creíble. Ray asintió y ya abrió los canales cifrados necesarios. El doctor Peterson era un bioingeniero de renombre, alguien cuyo trabajo podría revolucionar el campo médico si cayera en las manos equivocadas. Héctor sabía que si Helix creía que Peterson estaba en movimiento, no se detendrían ante nada para interceptarlo. Fue el cebo perfecto. Una vez que Ray comenzó a transmitir la información falsa, Héctor coordinó el cronograma operativo. Tendrían que actuar con rapidez y no podían permitirse ningún error. La clave era lograr que los agentes de Helix se rebelaran y luego neutralizarlos sin alertar al resto de su red. Les dimos un duro golpe, dijo Héctor. Una vez que hagan su movimiento, expondremos al topo y nos aseguraremos de que Peterson se mantenga a salvo. No podemos permitirnos el lujo de tener cabos sueltos. La trampa estaba tendida. A las pocas horas, Héctor recibió la confirmación. Helix había mordido el anzuelo. La charla encriptada se hizo viral, confirmando que los agentes ya se estaban movilizando para interceptar el objetivo.
Ahora esperamos, murmuró Héctor, viendo las coordenadas iluminarse en su pantalla. Veamos hasta dónde llegarán para morder el anzuelo. La voz de Ray rompió la tensión. Estamos listos, Héctor. Los atraparemos. Juntos, sacarían a los agentes de Helix, expondrían al topo y, si tenían suerte, protegerían al doctor Peterson de la tormenta que estaba a punto de azotar. La operación se desarrolló con precisión militar. Como estaba previsto, los agentes de Helix actuaron rápidamente, pero el equipo de Héctor estaba listo. Interceptaron al grupo justo afuera de la ubicación del señuelo. Estallaron disparos, agudos y rápidos, mientras ambos bandos chocaban en los estrechos callejones. El aire estaba cargado de tensión, pero la concentración de Héctor era aguda. En el caos, uno de los agentes de Helix capturados no coincidía con el perfil del soldado endurecido habitual. Era demasiado familiar, formaba parte de sus operaciones diarias. Héctor, tenemos un topo, chisporroteó la voz de Ray por las comunicaciones. El mecánico, Danny, el tipo que había trabajado en sus vehículos durante años, estaba atado y su rostro estaba pálido por la sorpresa y la confusión. A Héctor se le revolvió el estómago. Danny siempre había sido leal, una parte sólida del equipo, pero ahora Héctor vio la expresión de miedo en sus ojos, un hombre atrapado en un mundo que no entendía del todo. Yo no lo sabía, Héctor, tartamudeó Danny con la voz temblorosa. Me dijeron que era solo una operación de poca monta. Nunca supe qué tan grande era. Lo juro, la mente de Héctor dio vueltas. La traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Danny no había sido un espía. Había sido manipulado, utilizado sin su conocimiento, pero el daño ya estaba hecho. Danny los había ayudado a llegar tan lejos, justo al corazón de la operación. Héctor estaba de pie junto a él, con los puños cerrados y el peso de la decisión presionándolo. Podía sentir la tensión en el aire. Danny no era plenamente consciente del alcance de lo que había estado involucrado, pero Héctor no podía ignorar la realidad. Ya no podían permitirse el lujo de confiar en él. Te quedarás con nosotros, dijo Héctor en voz baja pero firme, pero les darás información falsa, serás nuestros ojos en el interior, Danny. ¿Entendido? Danny asintió, todavía aturdido pero agradecido de estar vivo. Héctor lo miró por última vez, la amargura de la traición carcomiendo su corazón. Le perdonó la vida a Danny, su inocencia, por retorcida que fuera, fue lo único que lo mantuvo respirando. Pero Héctor lo sabía mejor que nadie, esta guerra no había terminado ni por asomo, y el papel de Danny apenas había comenzado. Las horas posteriores a la emboscada parecieron como el tic-tac de un reloj. El silencio opresivo del centro de mando estaba cargado de anticipación. Héctor apenas tuvo tiempo de recuperarse de la revelación del topo cuando la primera alerta llegó a su pantalla. 2 ataques simultáneos en sus centros de reparación, uno en Seattle y el otro en San Francisco. Fue la represalia de Helix. La magnitud de la operación se hizo evidente de inmediato. No hubo delicadeza ni sutileza, solo un ataque crudo y calculado destinado a golpear duramente su infraestructura. A Héctor se le hizo un nudo en el estómago. Helix ya no jugaba, venían por todo. Ray, toma San Francisco, ladró Héctor, su voz atravesó el caos. Lucía, te necesito conmigo en Seattle. Nos quedamos a oscuras, sin comunicaciones. Vamos a la vieja escuela y asegúrate de que estás libre de vigilancia. No sabemos hasta qué punto se han infiltrado. El rostro de Lucía se tensó con determinación mientras avanzaba hacia el mapa de operaciones. Entendido. Tendremos que cortar la energía en el área para cubrir nuestras huellas. La mente de Héctor se aceleró. Había subestimado la rapidez con la que Helix podía movilizar sus fuerzas. Su alcance fue más amplio de lo que había previsto. Cada ataque fue coordinado con precisión quirúrgica. Estaba claro que habían estado observando, esperando el momento adecuado para atacar, y ahora que tenían al equipo de Héctor en la mira, no pararían hasta derribarlo todo. Seattle era su prioridad. El equipo allí era fuerte, pero estaba disperso. Héctor sabía que era hora de confiar en los viejos métodos, sin tecnología, sin comunicaciones,
solo instintos y habilidad. Tendrían que moverse rápido, mezclarse con las sombras y asegurarse de poder mantener a los agentes de Helix fuera de su rastro. La idea de la seguridad de Cristina lo carcomía. Ella estaba ahí fuera y Helix se acercaba. Su mente revoloteaba entre estrategias, tratando de predecir sus próximos movimientos, pero no importa cuántas veces trazó un plan, la pregunta persistente era siempre la misma. ¿Había subestimado su alcance? Una sensación de frío se instaló en el pecho de Héctor. Esta no fue solo una batalla de tácticas, fue personal, y ahora la caza realmente había comenzado. Horas más tarde, Héctor estaba de pie junto a un mapa tirado sobre una mesa, su rostro iluminado solo por la luz parpadeante de una única bombilla. La situación había llegado a su punto crítico. Los ataques de Helix a los centros de reparación habían dejado a su equipo tambaleándose, pero también habían descubierto algo mucho más peligroso: la ubicación del nodo de comando de Helix. No era solo una base de operaciones, era el corazón de todo lo que habían construido, una instalación subterránea fuertemente fortificada, oculta bajo capas de cifrado y centros de datos falsos, los tipos de lugares que Héctor alguna vez había ayudado a crear, lugares destinados a albergar las mismas redes que ahora luchaban por destruir. «Sabemos dónde están», dijo Héctor, con voz sombría pero resuelta. El nodo de mando de Helix está bajo tierra y se hace pasar por un centro de datos civil. Pero vamos a entrar, no más medias tintas. Ri, que había pasado las últimas horas revisando información satelital, tocó la pantalla, resaltando la ubicación de la instalación subterránea. Esto es todo, Héctor. Tenemos dos opciones. Actuamos con fuerza o avanzamos lentamente, pero de cualquier manera, no podemos permitirnos errores. Héctor asintió. No estaba aquí para cuestionarse a sí mismo. Nos dividiremos en dos equipos. Yo lideraré uno, tú liderarás el otro. Fue un movimiento peligroso. Separarse significaba que se verían limitados y vulnerables, pero era la única manera de abordar esto a tiempo. Tuvieron que golpear a Helix fuerte y rápido antes de que pudieran reagruparse y contraatacar. La operación final estaba fijada. El equipo de Rai atacaría desde atrás, un golpe silencioso y quirúrgico que neutralizaría cualquier defensa. El equipo de Héctor atacaría el frente, una distracción para alejar a las fuerzas de Helix de su verdadero objetivo, el centro de sus operaciones. Mientras se preparaban y avanzaban hacia sus respectivas caídas, la mente de Héctor regresó al pasado. Había vivido innumerables batallas, había visto caer a amigos y resurgir de las cenizas enemigos. Pero esto fue diferente, esto fue personal. La instalación subterránea se alzaba ante ellos, una estructura monolítica que se alzaba en la oscuridad. A medida que Héctor y su equipo se infiltraban, cada paso parecía resonar con más fuerza en los pasillos huecos. El silencio era asfixiante, y luego el enfrentamiento. Héctor había esperado resistencia, pero no este. Al final del pasillo de las instalaciones vio una figura erguida, recortada contra la intensa luz de la sala de control. El rostro que le devolvía la mirada era uno que nunca pensó que volvería a ver. Lucas, un exaliado, un excamarada, dado por muerto después de una operación que salió mal hace años. Pero ahí estaba él, el hombre que una vez estuvo junto a Héctor en las trincheras, ahora un líder frío y calculador de Helix. «Nunca pensé que vendrías por mí, Héctor», dijo Luca, su voz tranquila pero llena de veneno. «Deberías haberte mantenido al margen de esto. Los lobos siempre fueron demasiado pequeños. Helix lo cambiará todo». El corazón de Héctor latía con fuerza. Lucas lo habían dejado atrás, dado por muerto. Pero ahora Héctor lo entendió. Luca había sobrevivido y, en las sombras, había reconstruido todo por lo que Héctor alguna vez había luchado. «Deberías haberte quedado muerto», espetó Héctor, con la voz tensa por el peso de la traición. Un tenso silencio flotaba entre ellos, cada uno sopesando los años de amistad y derramamiento de sangre que habían compartido. Ahora era la guerra.
La lucha ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de recuperar todo de las cenizas. Cuando sonaron los primeros disparos, Héctor supo que no habría un final fácil. El enfrentamiento final fue aquí. El pasado los había alcanzado y la única salida era atravesarlo. El polvo se había calmado, pero el costo era claro. La operación Helix había sido desmantelada y sus dirigentes neutralizados, pero Héctor sabía que esto era solo el comienzo. La escala de la red a la que se habían enfrentado no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Helix era un caso de prueba, un primer paso hacia algo mucho más peligroso. Otros grupos, utilizando las mismas tácticas y tecnologías, ya estaban empezando a replicar el modelo. No podemos dormirnos en los laureles, dijo Lucía, examinando con los ojos las consecuencias. Helix fue solo un adelanto. El mundo está cambiando más rápido que nosotros. Si queremos sobrevivir, debemos mantenernos a la vanguardia. Héctor escuchó atentamente y la observó mientras ella le explicaba el plan: actualizar su red con nuevos protocolos, tecnología avanzada y una estructura de mando descentralizada. Las viejas costumbres ya no funcionarían. Necesitaban adaptarse a la nueva era de la guerra, más rápida, más inteligente y más resistente. Lo tomaremos con calma, generaremos confianza a medida que avanzamos, pero no estamos esperando a que el próximo grupo nos ataque. Seremos nosotros quienes tomaremos las decisiones, respondió Héctor, con voz firme pero resuelta. Lucía asintió. Nos aseguraremos de que nunca nos vean venir. Héctor la observó durante un largo momento, sintiendo el peso de la decisión. El mundo había cambiado, era hora de cambiar con eso. Nos adaptamos, dijo, y nosotros hacemos las reglas ahora. En un rincón tranquilo de la tienda de Denver, un nuevo recluta estaba sentado en un viejo escritorio, con los ojos fijos en un altavoz polvoriento. Estaba escuchando las grabaciones de las lecciones de Héctor, voz tras voz, lección tras lección. No solo reparamos autos, chisporroteó la voz de Héctor desde el pasado. Arreglamos lo que la gente no ve venir. Sonó el timbre de la puerta. Entró un nuevo cliente proyectando una larga sombra en la habitación. El recluta levantó la vista y vislumbró los ojos duros del hombre. El motor del mundo siguió funcionando porque siguieron manteniéndolo. El recluta se puso de pie con un nuevo peso sobre sus hombros. El juego apenas había comenzado.